a grabar, ¿sí? Así dejamos más o menos eh, trabajando lo que íbamos a hacer. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo cómo usar un servlet a través de un JSP y que ese servlet nos devolviera eh, la info eh, a través de un archivo HTML armado por el propio servlet. Bueno, ahora vamos a trabajar con dos métodos en el servlet, uno que se llama forward y otro se llama request dispatcher, con el cual, bueno, lo que vamos a hacer es crear, mejor dicho, no crear, sino llamar a través del servlet a un JSP. Y lo que es más interesante, lo que vamos a hacer es no solamente llamar a un JSP, sino que le vamos a pasar un parámetro a ese JSP. ¿Sí? El parámetro que vamos a pasar es el mismo que nosotros le enviamos al servlet. ¿Sí? O sea, como para que ustedes vean. No, no, hoy no vamos a hacer interconexión con base de datos. No, no, no. Hacemos paso a paso, muchachos, porque si no, 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 perdón, no es que le dije si íbamos a hacer eso, le estoy preguntando, digo, por pregunta, digo, es el server el encargado, digo, eso quería saber. lo que vos haces es una clase, no el servlet. Hay una clase que es la que va a ser llamada a la base de datos, ¿sí? Que hace la conexión, ¿sí? Porque generalmente uno hace eso. Y Podemos la hacer, clase le pasa al server y el server se comunica con... exactamente, podríamos hacer que el servlet también se comunique, pero la idea no es que el servlet haga la conexión, sino que el que hace la conexión verdaderamente es una clase que llama al servlet, ¿vieron? O sea, eso sería lo que íbamos a trabajar. Claro, Pero bueno, perfecto, perfecto. lo vamos a hacer más adelante. O sea, la idea es que vayamos paso a paso y bueno, y vamos viendo cómo lo van digiriendo. Chicos, es muy difícil el tema de dar explicaciones a través de internet, programación, pues yo no los veo a ustedes, o sea, no tenemos el tiempo necesario como para poder ir viendo qué es lo que van haciendo y cómo lo van haciendo. ¿Sí? O sea, es lo que me está pasando con un cursado más intensivo que tengo en otra facultad con Java, y yo estoy notando que a pesar de que compartimos pantalla, de que yo les muestro cómo se va programando, el avance que tengo es muy, 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 muy lento. ¿Sí? Está bien, ellos a lo mejor la diferencia que tienen con ustedes es que ustedes han visto lenguajes de programación. ¿Sí? Esta otra gente no lo ha visto. Entonces por ahí el golpe que le lleva a pasar a un diseño orientado a objetos y un lenguaje tan complicado como Java hace que las cosas vayan muy, 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 pero muy lento. Así que bueno, les voy a compartir, vamos a ir al mismo lugar que estábamos los otros días, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla por si lo queremos ver en el navegador también. Sí, fíjense, esto es mi día, ¿sí? Después la semana que viene, este es mi día, ¿sí? O sea, todo eso que ven son todas cositas que son videoconferencias parciales y cosas extrañas. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a mi viejo y querido Glassfish, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos hecho esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos un formulario que pasaba dos parámetros, uno que era nombre y otro que era sexo. Teníamos ese formulario, se llamaba el server, ¿sí? El server lo que hacía era armar, ¿sí? Un HTML y a través de getParameter, ¿sí? Los parámetros que eran pasados, ¿sí? Por el formulario, armar un HTML. Eso fue lo que nosotros habíamos hecho. Entonces vamos a correrlo para recordarlo. Tarda menos porque cargué el servidor antes, así por eso es que tarda menos. Lo abrí para no perder tanto tiempo. Bueno, ponemos enviar. Y su nombre era null. Bueno, acá debe ser que me debo haber olvidado de poner bien el nombre, pero este era lo que trabajaba. ¿Qué pasó?
problema. Ahora lo vamos a arreglar, así que es lo de menos. Entonces, esto era lo que nosotros habíamos hecho. Y la semana pasada funcionaba perfectamente. Se ven que debo haber toqueteado algo, debo haber hecho alguna cosa. No vamos a perder tiempo en eso porque no tenemos tiempo tampoco. Entonces, nosotros vamos a usar, ¿sí?, este formulario. Y vamos a crear, ¿sí?, vamos a crear, ¿sí?, o podemos usar, si queremos, podemos copiarlo a este, copiar y pegar. Sí, vamos a crear un servidor nuevo. También lo mismo. Vamos a llamarlo segundo servlet. Y a todo. Y vamos a trabajarlo en este curso. Y aquí le vamos a poner, para cambiarlo un poco, ¿sí?, solicitud de respuesta. Y también lo vamos a implementar por el método doPost, que era lo que nosotros habíamos hecho. ¿Sí? Vamos a venir acá, también lo vamos a cambiar, ¿sí?, porque tenemos que llamar al segundo servlet. Y vamos a crear en el web content un nuevo JSP que lo vamos a llamar bienvenida. Que ese va a ser el JSP que va a recibir los parámetros que yo le envío desde el segundo server. ¿Sí? Bien, el parámetro que nosotros, esto lo vamos a cerrar, no lo vamos a usar, este lo vamos a guardar porque es el que vamos a usar, ¿sí? Acá ya le pusimos segundo servlet, segundo servlet lo tenemos aquí, nosotros el dato que le vamos a pasar es nombre, ¿sí? Ese es el dato que nosotros le vamos a mandar. Entonces, vamos a crear dentro del método post, acuérdense que nosotros pasábamos todos a través del método post, por eso estamos implementando el método post, ¿sí? Entonces le vamos a pasar, vamos a crear una variable de tipo string, ¿sí?, que la vamos a llamar dato a pasar, ¿sí? Esta variable de tipo string va a venir a través de la solicitud y vamos a hacer un getParameter del nombre que nosotros le pasamos, que se llama nombre, ¿sí? Eso es lo que nosotros traemos desde el JSP, ¿sí? El string, el dato a pasar. Ahora lo que tenemos que hacer para poder pasar este parámetro, hay muchas formas de hacerlo. Una, ¿sí?, es generar un atributo, ¿sí? Entonces, la solicitud, ¿sí?, punto, getAttribute. Y acá tenemos que darle dos cosas, ¿sí? Lo que vamos a pasarle, que sería el usuario, y que ese va a ser el nombre que va a tener el dato que le vamos a pasar, y además le vamos a pasar, ¿sí?, lo que nosotros le dijimos, que es el dato a pasar, lo que nosotros seteamos recién arriba, ¿sí? El getParameter, el dato a pasar, lo vamos a pasar como usuario. A ver, esperen que debo haber elegido el que no corresponde. Está bien. String name.
Sí, pero me está faltando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está mal, porque acá me está faltando el objeto. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Uf, espera. Bien. No, dije que teníamos que setear el atributo. Ahí está el problema. Yo le estoy dando get atributo. Ahora sí me gusta. Pues lo tenemos que setear. Yo dije, tengo que setear y le estaba poniendo get atributo. Es una cosa que no puede ser. Bien. Entonces, el nombre que le vamos a dar es usuario, que es lo que vamos a setear. Y aquí, donde está el objeto es justamente el dato a pasar. Ahora me gusta. Entonces, tomamos nombre, se lo colocamos en dato a pasar. Y ahora seteamos en usuario, el dato a pasar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llamar al JSP, que se va a llamar bienvenido, a través del método requestDispatcher, y después enviar el parámetro correspondiente. Entonces, venimos aquí, request dispatch, esto siempre hay que escribirlo bien porque si no hacemos macana, request dispatcher, muy bien, sí, lo vamos a llamar, generalmente se los llaman así, RD, pasa lo mismo que con los requests, cuando los llamamos rec, y a los response que los llaman res, ¿sí? Cuando trabajamos con request dispatcher ya es la costumbre que uno lo llama RD, ¿sí? Y bueno, tenemos que hacer la llamada correspondiente y la vamos a llamar por la solicitud o lo que nosotros sabemos que es el REST, ¿sí? Y acá vamos a usar el get request dispatcher, desde donde nosotros vamos a llamar a nuestro JSP. Entre comillas, sí tenemos que colocar el path y el nombre, que es muy fácil, que este era bienvenido.jsp. Acá nosotros tenemos que tener cuidado cómo lo escribimos, ¿sí? Y dónde lo escribimos y cómo le damos el path, ¿sí? Entonces, Profe, sí, disculpe, creo que puso bienvenida.sh el bienvenida, sí, tenés JSP. razón, gracias. Si no, no iba a andar y no iba a encontrar, iba a tirar 404. Bien, entonces, me va a decir que el recurso no existía, gracias. Entonces, bienvenida a JSP. Y ahora lo único que hacemos es el forward para que nos envíe la respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el rd.forward y acá tenemos request, que sería nuestra solicitud, y nuestro response, que sería la respuesta. Y con eso tenemos la llamada a nuestro bienvenida JSP. Este bienvenida JSP lo que va a tener que hacer es recuperar los datos que nosotros estamos mandándole del servlet. Entonces, vamos a colocar los títulos acá. Datos pasados del servlet, body,
BG Color le vamos a poner sencillo para no andar dando tantas vueltas. Le vamos a poner, qué sé yo, pink, colorcito rosa, ¿eh? Para hacer rápido. Y vamos a generar una tabla. Vamos a hacer un center para hacerlo rápido. Y acá vamos a considerar una tabla. Width, entre comillas lo vamos a poner por cualquier cosa, 50%. Border 0. Este no vamos a tener problema porque como es un solo valor no va a haber drama. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tr td llave td, su nombre es, y vamos a repetir esto mismo abajo, y en este lugar lo que vamos a colocar, ¿cómo se llamaba el código Java metido en un JSP? ¿Se acuerdan? Díganlo en voz alta porque no estoy mirando el chat. ¿Cómo se llamaba el código que iba Java que iba insertado en un JSP? ¿Se acuerdan? ¿Y con qué empezaba? XML o... No. Con un signo de porcentaje. Exactamente, el ángulo y el signo de porcentaje. ¿Qué nombre tenía? El código insertado de esa manera. Scriptlet, ¿se acuerdan? Entonces acá va el scriptlet. El scriptlet lo que es código Java, ¿sí? Insertado dentro del HTML. Entonces eso hace el JSP. Entonces acá lo que tenemos que hacer es el scriptlet. ¿Se acuerdan que lo empezábamos con el ángulo y el porciento? Se me perdió el porciento, ¿sí? Entonces nosotros ahí adentro lo que vamos a hacer es escribir el scriptlet. Y yo lo que tengo que traer, ¿sí? Es el usuario que traía del otro lado. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos llamado usuario, ¿sí? Este es el que nosotros vamos a pasar, el usuario. Entonces, vamos a venir acá y vamos a crear, estaba con las mayúsculas, un string que se llame, qué sé yo, usu, ¿sí? Igual, vamos a castear el string, le puse falta una n, ¿sí? Y vamos a colocar que en este caso sería un request, ¿sí? Y acá sería, tenemos que tomar el atributo, ¿sí? Sería un getAttribute, ¿sí? Y acá lo que tenemos que colocar es el nombre del atributo que traíamos, y el nombre del atributo que nosotros traíamos era usuario. O sea, acá normalmente uno se hace un poco de lío con los nombres, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Trae usuario. Aquí terminaría la primera instrucción. Nosotros con esto no lo... a ver, ¿cómo les puedo decir? Nosotros con esto no lo estamos mostrando. O sea, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es mostrarlo. ¿Se acuerdan que para mostrarlo era out. ¿Sí? Y ahí usaban el print. ¿Sí? O print. Y nosotros lo que vamos a usar es un print string, ¿sí? Y nosotros lo que queremos mostrar es uso. ¿Sí? Y acá nos estaría faltando nada más ni nada menos que, perdón, el punto y coma. Entonces ahí, ahí tendría que estar funcionando. Tendría. De ahí a que funcione. Todo puede pasar. Si no me equivoqué, bueno, el formulario de carga de datos, Mario Bresano, sexo no sirve de nada, pero bueno, lo tenemos que poner porque estaba. Enviamos los datos
Y su nombre es Mario Bresano. Funcionó perfectamente. O sea, fíjense, lindo color, ¿vieron? Hermoso color, ¿sí? Un rosita, ¿sí? Un rosita horrible. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar un poco. La verdad que... A ver, vamos a mezclar. 0F, 0F, 0F. Ni sé qué da, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué color puse? Quiero ver el color. No me gusta. Tanto colores feos puse. FFF blanco. 0F, 0F, 0F. No puede ser. Antolio para poner un rojo. Bueno, no importa. Quería cambiar color. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar el nombre que yo metí, recuperarlo al nombre con getParameter, pasarlo a dato a pasar, setear el atributo usuario con el valor dato a pasar, con el objeto dato a pasar, porque este es un objeto al fin y al cabo, ¿sí? Pues estamos escribiendo string con mayúscula. A través del request dispatcher llamar al JSP bienvenida, enviarlo, junto con los parámetros. Sí, vuelvo a repetir que hay muchas formas, yo creo que esta es la más sencilla, y después, desde el JSP, recuperar el atributo usuario, que estaba seteado con el dato a pasar, nombrar una variable, como es costumbre, como ya habíamos hecho cuando hicimos en la primera clase el tema de JSP a JSP, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y mostrar, ¿sí? Una vez que creamos la variable, tomamos el atributo, mostrar ese valor en el JSP. Ya se pueden imaginar cómo esto empieza a funcionar, ¿sí? O sea, cómo yo puedo leer el dato de una tabla, ¿sí? Cuando yo tengo los parámetros, ¿sí? Ya van a ver ustedes que cuando manejen, por ejemplo, sesión, ¿sí? Ustedes van a pasar todos los parámetros a través de la sesión, ¿sí? Es una forma diferente y mucho más sencilla de pasar muchos datos, pero bueno, acá sin manejo de sesión, la forma lógica que tenemos de poder pasar un parámetro de un lado para el otro es a través de este formato que les di yo en una manera muy sencilla, ¿sí? Definir o asignarle el valor a un objeto, en este caso de tipo string, porque al fin y al cabo nombre era de tipo string, setear el atributo de ese objeto en un nombre y llamar al formulario, al JSP, y enviárselo. Y a su vez, el JSP tomar ese parámetro que fue enviado y mostrarlo, ¿sí? En la pantalla. Si esto nosotros lo queremos ver, ¿sí? En un navegador, acuérdense que funciona de la misma manera. ¿Okay? Sin ningún problema. Acuérdense también que para que todo esto funcione, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Si ustedes están en Eclipse, muy factiblemente, ustedes tengan que mapear el otro servlet que hicieron. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acostumbrado a que este WebXML, ¿se acuerdan que se llamaba descriptor? Lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? En forma automática me agregó la descripción del servlet, que es el segundo, y el mapeo del servlet, ¿sí? Si a ustedes no les funciona, es porque tienen que agregar justamente esos dos descriptores dentro de lo que es el XML, ¿sí? La descripción y el servlet mapping, ¿sí? Acuérdense que si no, no les va a andar ni para atrás ni para adelante
Es el primer error que yo tengo que solucionar, ¿sí? Si yo veo que el servlet no me anda, lo primero que hago es venir al web XML y ver que esté completo, ¿sí? Que esté la descripción con el nombre del servlet, en qué carpeta está ubicada, ¿sí? Y en el mapeo, cuál es la forma de ejecutarlo, ¿sí? Tienen que estar. Si eso no está, es lo primero que tengo que ver. Una vez que veo eso, y yo veo que está correcto, y veo que no funciona, bueno, lo que suelo hacer con el Eclipse es resetearlo, o sea, cerrarlo y volverlo a abrir. Y ya si eso no funciona, tengo que empezar a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Son los dos errores más comunes. Muchas veces no lo encuentra, a pesar de que está la descripción. Entonces, está guardando algo en memoria que ustedes no saben qué es lo que es. Dicen que Java reutiliza, sí, tiene el garbage, ¿sí? El garbage, perdón, lo tiene automático, pero es una gran mentira. Muchas veces la recolección de basura y la limpieza la tenemos que hacer nosotros reseteando el programa, ¿sí? O sea, reiniciándolo para que vuelva a leer. También les debe haber pasado muchas veces que ustedes quieren compilar un programa y les dice que no existe para compilar. Entonces ustedes se tienen que parar la clase, ¿sí? Sobre el programa, y recién ahí cuando van, aparece el run donde corresponde. O run application, en el caso que ustedes estuvieran trabajando en la primera mitad del año, o run un servlet como corresponde, ¿sí? Esos son los errores más básicos que pueden llegar a pasar. Más o menos, ¿se entendió, se vio cómo funcionaba? Sí, profe, se entendió bien. Bueno, ¿cómo andan con Adrián Meca? La última Bien, clase no hubo, creo. sí, el lunes pasado no Sí, tuvimos. me Como que pareció que hubo un mensaje por el Telegram, pero no lo vi. Estoy Sí. tan a cuatro No, manos que no lo vi. dijo el profe que tenía problemas con las cañerías y que había mucho ruido y no sé qué, se tenía que arreglar o algo así que pasaba la clase, pero nos subió unas cosas, creo que había dicho, ahora no me acuerdo de eso. ¿Por dónde andan? ¿Qué están haciendo? Porque yo la Y verdad que hace... lo último que hicimos, él nos mandó a hacer una ejercitación a entregar que era sobre el modelado en capa, digamos. Ajá, con todos los getters, los setters Bueno, y la todo lo capa demás. lógica, capa negocio, sí. Bien, Recuperar de base de datos, traerlo a bien, la capa bien, lógica. bien. Pero todo en modo consola. Todo en modo... Sí, sí, sí. Sí, sirve un menú en consola, todo, sí, sí. Está bien. Bueno, por lo menos ya entonces con esto ya vamos avanzando, ¿sí? El tema está en que ustedes vayan viendo la forma de poder practicarlo, ¿sí? O sea, y que vayan viendo, si ustedes quieren googlear, yo ahora después voy a ir subiendo un poquito más de material de servlet, ¿sí? Ya un poquito más elaborado, para que ustedes puedan ir leyendo un poquito más y puedan avanzar un poco más. ¿Está? Perfecto. Bueno, gente, Bueno, profe. buen fin de semana, pásenlo lindo. Ahora dentro de un rato, más o menos a eso de las 2 de la tarde, estoy subiendo la grabación. Termino de tomar los exámenes y subo la grabación. Nos estamos viendo, Dale, Suerte, gente. muchas profe. gracias. Chau, hasta luego. Chao, profe. Buen fin Buen de... fin de semana.